Ya les contamos al inicio de este espacio, luego del sismo del 19 de septiembre, diversas construcciones aquí en la capital sufrieron afectaciones, por lo tanto, ya hay detenciones de directores responsables de obra. Esta es la información. La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México informó sobre 2 nuevas órdenes de aprehensión con respecto a las investigaciones realizadas en inmuebles colapsados tras el sismo del pasado 19 de septiembre. Durante el corte informativo de este jueves, en el antiguo Palacio del Ayuntamiento, el procurador Edmundo Garrido Osorio detalló que se trata del director responsable de obra y el corresponsable en seguridad estructural del edificio ubicado en Eje Central, Lázaro Cárdenas 418, Colonia Portales de la Delegación Benito Juárez. El dictamen pericial en arquitectura establece que el proyecto estructural y memoria de cálculo no corresponde al tipo de estructura construida. La especificación en planos no corresponde a la realidad. Diferencias entre la obra ejecutada y los planos realizados. El inmueble, de 21 departamentos, tenía apenas un año de haberse construido y tras el sismo del 19 de septiembre sufrió daños en el 90% de su estructura, detalló el procurador. Tenemos también 10 denuncias por fraude de las personas que habían adquirido estos inmuebles, estos departamentos que ya también se están ventilando en la institución. Los sujetos señalados ya se encuentran en el reclusorio sur en espera de la audiencia correspondiente. Enrique Muñiz, 21 Noticias.